Bienvenidos, maestros y maestras del Perú. En el marco del programa de formación docente en servicio para el nivel de secundaria, el Ministerio de Educación tiene como uno de sus propósitos favorecer la comprensión de aspectos claves del Currículo Nacional de Educación Básica. Por ello, en este espacio, daré respuestas a interrogantes relacionadas con el enfoque de ciencias sociales. La primera pregunta que nos piden contestar tiene que ver con el enfoque del área. Pero para contestar a cabalidad y a profundidad cuál es el enfoque del área, creo que tenemos que recordar qué es en realidad un currículo, porque estamos en el contexto de cómo implementamos un currículo. Un currículo en realidad es un acuerdo tanto político como técnico que rescata cuáles son las expectativas y cuáles son las necesidades a nivel local, nacional y global. En ese sentido, un currículo tiene que poner sobre la mesa cuál es la sociedad que aspira a formar, pero también cuál es el ciudadano que busca acompañar en su proceso de formación. En ese sentido, cuando hablamos de qué sociedad buscamos formar, tenemos que recordar los enfoques transversales que nos trae el currículo. Todos sabemos que son 7 enfoques, que tienen que ver con la vigencia de los derechos, tienen que ver con un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, tiene que ver con un enfoque intercultural, de igualdad de género, ambiental, que busca sostenerse en esta idea de desarrollo sostenible, de orientación al bien común y de la búsqueda de la excelencia. Pero además, tenemos que pensar en cuál es el ciudadano que queremos acompañar. Y esto tiene que ver con los 11 aprendizajes del perfil. Muy particularmente nos interesa acá recordar uno, que tiene que ver justamente con nuestra formación ciudadana, que tiene que ver con nuestra capacidad de poder promover una vida en democracia. En ese aprendizaje se nos plantea que todos nuestros estudiantes tienen que aprender a analizar procesos históricos, económicos, ambientales, geográficos, que le permitan comprender y explicar el contexto en el que vive, pero aún más, ejercer una ciudadanía informada. Recordemos esto. ¿Pero qué implica ejercer una ciudadanía informada? Implica deliberar sobre asuntos públicos, sintiéndonos involucrados como ciudadanos y participar de manera informada. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de ciudadanía activa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que tenemos que buscar trascender de solo manejar contenidos. Muchas veces nuestra área se ha vinculado, ¿no es cierto?, a que nuestros chicos recuerden fechas, personajes, procesos históricos, que recuerden ríos importantes, ecorregiones, que recuerden cuestiones del relieve, o incluso en economía muchas veces que sepan cuáles son las funciones de las distintas instituciones que rigen el desarrollo económico de un país. Pero, ¿qué implica entonces que usemos estas competencias para ejercer nuestra ciudadanía? Justamente lo que decíamos hace unos minutos, que este aprendizaje de aprender a analizar y comprender procesos de distinta índole social nos tienen que ayudar a ejercer nuestra ciudadanía, un ejercicio que debe ser informado. Y para eso, el tener en cuenta y el saber analizar los procesos que vivimos nos será una herramienta fundamental. Pero además de este enfoque, yo quiero recordar un enfoque que viene desde primaria, desde el área de personal social y que creo que es fundamental también para el área de ciencias sociales, que tiene que ver con el desarrollo personal, pero autónomo del estudiante. ¿Y por qué esto es importante? Porque este enfoque lo que nos plantea es que tenemos que acompañar a nuestros estudiantes a generar procesos de reflexión y construcción de puntos de vista críticos y éticos. Es decir, ellos tienen que poder gestionar sus propias opiniones, sus propios pensamientos para formarse un punto de vista crítico. Pero además, en cualquier sociedad, para ejercer la ciudadanía, es fundamental abrirse a distintas perspectivas, a perspectivas diferentes. ¿Y esto qué cosa implica? Implica desarrollar el pensamiento crítico en la escuela. Es una habilidad y una serie de actitudes o disposiciones afectivas que son básicas para la vida en sociedad. Y por último, además, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen que
poder reflexionar sobre sus propias decisiones a la luz de una serie de principios que llevarán a sustentar sus propias posiciones éticas. Pero me preguntan también cuáles son los fundamentos o concepciones referentes para entender el enfoque. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos ahí entonces es ¿por qué apuesta el Estado peruano? Y sabemos claramente que el Estado peruano ha apostado por 11 aprendizajes y uno de ellos, como hemos mencionado en la pregunta anterior, tiene que ver con el ejercicio ciudadano. Pero además, si uno revisa tendencias globales, por ejemplo, tenemos que recordar la Agenda Educativa al 2030. Esta agenda que ha sido fomentada y trabajada por, entre otras instituciones, la UNESCO, ¿qué cosa es lo que nos plantea? Que la escuela tiene una gran demanda. ¿Cuál es esta demanda? Educar para ejercer una ciudadanía que, como sabemos, tiene unos aspectos locales, nacionales, pero también globales. Y esta ciudadanía tiene que estar mirando claramente, sostiene la Agenda al 2030, una vida sostenible, tiene que tener claro que se apuesta por la inclusión y por una perspectiva de género para democratizar la sociedad. Pero además, si vemos las grandes tendencias en América Latina, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México, también están apostando en los últimos años no solo por reforzar la matemática y la comunicación, sino tienen como un aprendizaje básico el aprendizaje ciudadano, junto con otro aporte que es el tecnológico. Una tercera pregunta que nos hacen siempre se refiere a cuáles son los cambios y cuáles son las continuidades con el anterior currículo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender la característica del cambio. En los últimos años ya se habla, en realidad no es nuevo, se habla por lo menos hace 15 años, y no es más, con un enfoque de competencias. Pero muchas veces hemos creído que este enfoque de competencias tiene que ver más con metodologías activas y no con un cambio de paradigma. Nosotros sostenemos que en realidad lo que hay que entender es que es un cambio de paradigma. Las competencias del área de ciencias sociales implican cambiar el marco conceptual desde donde entendíamos estos aprendizajes de ciencias sociales en nuestros estudiantes. Así, hemos variado de un enfoque de contenidos a un enfoque de actuaciones complejas, conscientes y estratégicas, donde los contenidos pueden jugar un papel importante, pero donde tienen que servir como un recurso fundamental para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera compleja y estratégica. Otro cambio fundamental, ¿no es cierto?, tiene que ver con la longitudinalidad de las competencias. Si nosotros vemos el DCN, lo que veíamos es que habían como ejes, pero dentro de estos ejes lo que existían son una serie de competencias por ciclo. Esto no lo vemos acá, es la misma competencia, son las mismas capacidades que se van complejizando. Para entender esto desde algo más cotidiano, comúnmente escuchamos a las mamás orgullosas que en segundo grado dicen mi hijo ya aprendió a leer, mi hijo ya aprendió a escribir, pero en realidad no es que ya aprendió, es decir, comenzó su aprendizaje de la lectoescritura y ha llegado al nivel que esperamos para los 8 años. Sin embargo, a lo largo de toda la escolaridad e incluso después del colegio, todos nosotros hemos seguido, ¿no es cierto?, en nuestras competencias que tienen que ver con la lectura y la escritura. Igual como sucede en las competencias comunicativas, lo tenemos en las competencias de ciencias sociales. Es decir, uno aprende a gestionar los recursos económicos desde muy chiquito y va complejizando en la misma competencia y en las mismas capacidades a lo largo de la educación básica y en realidad a lo largo de la vida. Entonces, es fundamental que podamos discutir qué cosa entendemos por interpretar, que es la base de la competencia histórica, qué entendemos por gestionar, que es la base de la competencia territorial y espacial, y a la vez de la competencia vinculada al mundo económico y financiero. Antes de ir específicamente, ¿no es cierto?, a cada una de las competencias,
creo que es importante también que tengamos claro que en el DCN, si ustedes se acuerdan, se hablaban de 3 competencias y más bien se hablaban como de 3 ejes. La primera tenía que ver con manejar información, la segunda tenía que ver con usar fuentes y la tercera con generar juicios críticos. En realidad ahora, cada una de las competencias retoma algo de estas 3 cosas, como vamos a ver dentro de un momento. Pero lo más importante, y por eso son tan importantes los estándares de aprendizaje, es que estas competencias, en realidad, lo que va complejizando es la actuación. Vayamos al ejemplo. Si ustedes ven el DCN hablaba, por ejemplo, de manejar información desde las primeras sociedades hasta el siglo XVI, en el siglo VI. Y en el siglo VII, que decía, desde el siglo XVI hasta la actualidad. ¿Qué marcaba la diferencia entre estos 2 niveles? El contenido. De sociedad, primeras sociedades a siglo XVI y del siglo XVI en adelante. Esto no es así en el enfoque del currículo nacional. Lo que marca es la misma competencia y es la competencia la que se va complejizando. Vayamos a un ejemplo. La interpretación histórica, entonces, va a darse desde el inicio hasta el final. ¿Qué cosa es la que cambia? La posibilidad de combinar, la posibilidad de interpretar fuentes, combinada con una manera de manejar el tiempo. No es lo mismo que un niño o una niña aprenda a distinguir el ayer del hoy y del mañana, a que un estudiante aprenda a distinguir, ¿no es cierto?, consecuencias de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Otra de las cuestiones que les he mencionado hace un momento es que hay un gran cambio epistemológico. Vayamos a cada una de las competencias. Nosotros siempre hemos creído, ¿no es cierto?, que lo que los estudiantes tienen que hacer es aprender a explicar la historia. El currículo actual nos plantea que los estudiantes tienen que aprender a construir interpretaciones históricas. ¿Pero qué implica interpretar? Implica que el propio estudiante construya su propia posición crítica sobre los hechos y procesos del pasado. Esto es un gran cambio de paradigma, porque pasamos de creer que hay una historia objetiva a basarnos en la idea de que uno no puede asir la historia, sino que uno lo que hace es construir relatos sobre la historia. ¿Cómo los construye? ¿De lo que me gusta, me da la gana, lo que tengo antojo? No, justamente la competencia, ¿qué cosa es lo que dice? Que combina el manejo de fuentes con el manejo del tiempo cronológico y temporal y con la posibilidad de los seres humanos de fomentar las explicaciones multicausales. La siguiente competencia también cambia de paradigma. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la geografía no es la que estudia los hechos físicos, sino lo que estudia la geografía, lo que busca comprender y donde busca aportar, es que la sociedad en realidad es una construcción social. El ambiente es una construcción social donde hay una relación y se construyen relaciones entre lo que llamamos los elementos naturales y los elementos sociales. Esta interacción entre estos elementos construyen dinámicas que nos permiten entender cómo se van forjando los distintos espacios, los distintos ambientes, y una vez que entendemos esto, a partir del uso de fuentes diversas, a partir de herramientas espaciales como la lectura de mapas, etcétera, o la orientación, la localización, nosotros podemos tomar acciones. ¿Para qué? Para manejar nuestro espacio de una manera que sea mejor para la vida en sociedad. Nos permite entender cómo generar acciones para mitigar el cambio climático o para prepararnos mejor para los riesgos de desastre. Pero otra cuestión muy importante es que no solo habla de lo que llamábamos, lo que entendíamos como el medio ambiente, el natural, habla también de un enfoque territorial. Por ejemplo, uno de los grandes retos que podemos tener es cómo podemos comenzar a discutir los grandes problemas que tienen las grandes ciudades o megaciudades como es Lima. Y con respecto a la competencia que está más vinculada al pensamiento económico y financiero, ¿qué cosa es lo que nos dice? Que evidentemente tenemos que manejar contenidos, nadie discute eso, pero ¿para qué queremos manejarlo?
para poder gestionar, ¿no es cierto?, mejor nuestros recursos económicos y financieros. ¿Esto qué cosa implica? Que tomemos decisiones. Por eso les decía yo hace un rato, el enfoque que tiene que ver con el desarrollo personal y la autonomía es fundamental, porque lo que buscamos es que los estudiantes, que las estudiantes aprendan a tomar sus decisiones. Pero estas decisiones, ¿qué cosa implica? Comprender el sistema económico, comprender que las acciones individuales pueden tener influencias en el sistema y que el sistema económico a la vez tienen influencias sobre nuestra vida diaria. Esto que es complejo de entender es lo que tenemos que buscar desarrollar en nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para que realmente aprendan a gestionar responsablemente los recursos económicos y así satisfacer sus propias necesidades, pero también la de los otros. Acordemos siempre que hay un enfoque del bien común. Y por último, mucha gente se pregunta ¿qué cosa es lo que va a caracterizar a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Lo primero que tenemos que decir es que hay algunas cosas que no cambian. Es decir, todos los aportes de la psicología cognitiva tienen que ser mantenidos o incorporados por nosotros los docentes. Es decir, vamos a seguir hablando de la importancia de los saberes previos, vamos a seguir hablando del conflicto cognitivo, vamos a seguir hablando de cómo hay determinadas actividades que facilitan la adquisición de actitudes, otras la de conceptos, otras de habilidades. Pero ¿qué cosa es lo que caracteriza propiamente a este cambio? Yo diría que son tres cosas. Número uno, tenemos que partir de situaciones problemáticas y esto es importante desarrollar. Porque no basta con que sean situaciones motivantes. Es decir, no basta con que yo le diga a mis estudiantes, vamos a conocer la hermosa diversidad de nuestro Perú. Porque en realidad, si una competencia tiene que ver con una actuación compleja para resolver un problema o para llegar a una meta, entonces tenemos que tener claro cuál es ese problema. Creo que esa es una de las cosas más difíciles, que nosotros realmente encontremos esos nudos problemáticos con respecto a nuestra vida en sociedad, en nuestra localidad, en nuestro país e incluso en el mundo. Y luego que podemos encontrar estos nudos problemáticos, que estas tres competencias nos van a ayudar a comprender para poder actuar de manera informada en sociedad, tenemos los docentes que diseñar experiencias de aprendizaje que permitan que ese problema original pueda ser resuelto o por lo menos que los estudiantes jueguen a resolverlo en el buen sentido de jugar, es decir, en el tomar parte de ese asunto, tomar una opinión, etc. Entonces, para que esto se dé, tenemos que diseñar situaciones complejas que lleven a movilizar todas las competencias y eso implica, ¿no es cierto?, que no pueden tener una respuesta inmediata ni que hay una sola respuesta. Por otra parte, estas situaciones tienen que demandar y desafiar a los estudiantes, tienen que, de alguna manera, estresarlos un poco, en el buen sentido del estrés, es decir, que pongan en funcionamiento todo aquello que han ido desarrollando para poder resolverlo. Si realmente no generamos esa chispa de desafío, en realidad nuestros estudiantes no van a tener el ánimo para hacerlo. Pero por otro lado, si le ponemos un desafío muy grande, en realidad los vamos a paralizar. Además, es muy importante en este nuevo currículo nacional que los estudiantes puedan tomar decisiones en el proceso. Es decir, que no todo se lo demos comido. Haz paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En realidad, en un enfoque por competencias, los estudiantes tienen que tomar parte, tienen que aprender a actuar de manera estratégica y por lo tanto nosotros también tenemos que facilitar el desarrollo de habilidades metacognitivas que está estrechamente vinculado con una competencia transversal del currículo, que es gestionar los aprendizajes. Y no quería terminar estas reflexiones sin quizás decir lo que nos va a hacer más difícil a todos nosotros los docentes. ¿Qué nos va a hacer más difícil? Suspender nuestro juicio. Porque para que un estudiante aprenda a interpretar, para que tome sus decisiones sobre cómo gestionar los recursos económicos o cómo gestionar el territorio y el ambiente, nosotros como docentes tenemos que suspender nuestro juicio. Si nosotros damos opinión,
no generamos ese espacio para que ellos aprendan a construir sus puntos de vista, aprendan a tomar decisiones, aprendan a reflexionar sobre aquello que piensan y actúan. Muchas gracias por haber estado con nosotros.